ahora sí. Ok, quedamos entonces con las propiedades físicas del suelo. En este caso, las propiedades físicas del suelo nos van a permitir predecir cierto comportamiento que vamos a tener a la hora de manejar ese tipo de suelo. Ahora bien, ya hablamos de la textura, el otro es la estructura. En este caso, la estructura se refiere al arreglo, al acomodo, a la disposición que van a tener las partículas de arena, limo y arcilla. Eso hay que tenerlo claro, que es el arreglo, el acomodo que van a tener esas partículas de arena y limo y arcilla. Por lo tanto, la estructura es lo que nosotros modificamos cada vez que preparamos tierra. Es decir, ya que cuando aplicamos el arado o cuando preparamos con escardilla el terreno, ¿ok? Ahí estamos alterando la estructura. Entonces, una de las diferencias entre la textura y la estructura es que la estructura sí la podemos modificar. La textura no. O bueno, sí se puede, pero sale muy costoso y por lo tanto se considera que es inalterable. ¿Ok? Y ya eso ya lo discutimos. Pero la estructura sí la podemos modificar y es lo que modificamos cada vez que vamos al campo a preparar el terreno. Y podemos encontrar la estructura del suelo que pueden ser desde muy blocosas, ok, grandes, y cada vez que nosotros partimos con la escardilla o con el arado, ¿verdad? Porque con el arado volteamos el suelo, ponemos lo de abajo hacia arriba y posteriormente con la rastra picamos y lo vamos convirtiendo en partículas muy pequeñas. Entonces, un suelo que era arcilloso, que teníamos problemas de drenaje o que sospechábamos que íbamos a tener problemas de drenaje, en el momento que modificamos su estructura, mejoramos la condición de aireación y de drenaje. Y tengamos presente que siempre cuando nosotros modificamos la estructura es momentáneamente. La estructura, y ojo acá, ¿dónde está el cursor que no lo Profe, veo acá? profe, una Dígame. pregunta. Miren, de acuerdo cuando usted decía que cuando realizamos una preparación o una mecanización de suelos, Ajá, por decir algo, para el cultivo, un ejemplo, para el cultivo de maíz, cuando yo paso, si paso un suelo de arado a polo de disco, estoy cambiando la estructura del suelo, ¿cierto? cierto. Si paso un arado de cincel para romper las capas o las losas del También, suelo, también la también, modifica. también modifico esa estructura del suelo. Claro, Ah, bueno, listo, profe, eso era lo que quería, tenía ok. esa duda. Porque usted, con uno rompe y hace una especie de surco. Claro, Raquel, si es verdad o mentira. Sí. Con uno rompe y con el otro voltea y pica, pero a la vez está modificando, ¿ok? Bueno, profe, cuando yo hago siembra directa, que es labranza cero, que es Ajá. con disco, con sembradora de precisión, en el caso de cualquier semilla como frijol, maíz, cualquier grano, Ajá. también modifico el suelo, cambia la estructura. Momentáneamente en el sitio. ¿Por Ah, qué? listo. Porque nosotros, mira esto, lo que quiero que vean, si el suelo está así, ¿ven el puntero? ¿Ven el puntero? No los escucho. Sí, Ok, señor. entonces, si nosotros tenemos este tipo de suelo así o así, cuando pasamos la escardilla o el arado, ya sea liviana, pesada, lo que queremos es que llegue y se transforme en esto, en una estructura granular, ¿ok? Y se llama granular porque tiene el tamaño de una caraota, Señor. de un, sí, ¿cómo le dicen allá en Colombia? Este, de un guisante, ¿ok? Listo, sí, señor. De un frijol, de un De un guisante, sí, frijol, señor. esa es la palabra, ¿ok? Sí, de un frijol. De un frijol. Entonces, cuando nosotros agarramos y sabemos que el suelo ya está preparado y agarramos un puñado con nuestra mano
y vemos que el 90% está con esta figura, hasta ahí está suficiente. ¿Ok? Ya si seguimos triturando, lo volvemos en talco y ahí vienen los problemas de pie de arado, de suelos compactos, de problemas de aireación, de circulación de agua, X, que lo vamos a tocar en el próximo tema. Lo que pasa en el cultivo del arroz, por lo menos aquí en Colombia, aquí se llama, le dan fierro hasta que no ven polvo, ¿sí? Así es. Pero es que Entonces, lo que pasa es que es por la condición del arroz, que es sí, inmutable, es una planta acuática. sí, señor. ¿Ok? Pero también por lo menos cuando se sembraba algodón o cuando se sembraba em, maíz, cuando se sembraba sorgo, que son plantas que son de granos que utilizan para alimentación de ganado, también pasaba lo mismo, se pasan de la De la mecanización utilización. agrícola, entonces por eso se trasladan lo que tú decías antes, el viento traslada las partículas más livianas y entonces había erosión por vientos, por lluvia, bueno, en fin. Sí, se generaban lo que vamos a conocer como surco, cárcavas y todo eso que es un problema que se van a ir, que es la pérdida del suelo propiamente dicha. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Tranquilo, muy bien el punto, la acotación. Lo que quiero es que tengamos presente que nosotros a la hora de manejar tenemos que llegar a obtener ese punto de, como el frijol, como una caraota, que es el que nos va a decir hasta aquí es suficiente. Ya de ahí ya se va a convertir en un problema más adelante al suelo. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo le decía que era momentánea, porque nosotros lo que queremos es darle las condiciones, cuando preparamos el terreno es que estamos dando las condiciones a esa semilla o a esa plántula que apenas tiene dos o tres hojitas verdaderas, pero el tamaño radical es muy frágil. Y queremos darle las condiciones de nutriente, que pueda tomar sus nutrientes, que pueda penetrar, explorar el suelo y amarrarse y aferrarse, para que cuando esa estructura se convierta nuevamente en esto, la planta, las raíces, se puedan valer por sí solas, se puedan defender. Por eso es que ustedes ven que hay raíces que levantan casas, carreteras, porque una vez que penetran y se ajustan al suelo, pueden sobrellevar el problema climático que se les va a presentar. Pueden hacerle frente a las dificultades. ¿Ok? Entonces, lo que quiero recordarle es que cuando nosotros preparamos el terreno, se lo estamos condicionando es para que darle momentáneamente las condiciones ideales a esa semilla o a esa plántula, para que posteriormente se puedan desarrollar como una planta completa. ¿Ok? Y la estructura la modificamos momentáneamente, no es completamente, no es eterna esa modificación. Ella con su tiempo, como los factores formadores están interactuando, epa, aquí la estructura que se va a formar es blocosa, columnar, prismática, granular, blocosa, de tipo de masa, X, porque los factores formadores son los que nos indican que esa es la estructura predominante en ese sitio. ¿Ok? Y con el tiempo va a volver a retomar esa configuración. ¿Estamos claros? Claro, profe, claro. Ok. Bueno, aquí les muestro los diferentes tipos de estructura: laminar, columnar, prismática, columnar, blocoso. Ok. Aquí vemos otras formas, además. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. ¿Con las nivelaciones láser no se modifican esas estructuras a pequeña escala? Se modifica, pero momentáneamente, porque es superficial. Tú con la nivelación lo que estás haciendo es poner el suelo parejo. ¿Ok? Pero tú lo que haces es modificarla momentáneamente, no eternamente, porque las condiciones de factores formadores es así, tú lo puedes obtener esta estructura granular momentáneamente, pero posteriormente vuelve a tener esa figura. Eso no se va a cambiar. Los factores formadores del suelo lo convierten, lo hacen que vuelva a tener su configuración natural, original. Por eso es que ustedes ven que todo esto se hace
cuando se hace una calicata. ¿Qué es una calicata? Un hueco que me hace un hueco de 1 por 1 si puedo hacerlo de profundidad, porque si tengo la roca madera a 80 centímetros, será hasta 80 centímetros. Pero la calicata es donde yo voy a poder ver los cortes verticales del suelo y con ellos voy a poder diferenciar los diferentes horizontes que conforman ese suelo y en cada uno de los horizontes voy a poder distinguir su estructura. La estructura no se determina en el laboratorio, se determina en campo, como ustedes lo ven acá. ¿Ok? Es una práctica de campo. ¿Estamos claros? Escucho. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Sí, señor, sí, señor. Sí, porque mucha gente lleva por comodidad, ¿no? Que en el laboratorio, y muchas veces lo aprendimos en el laboratorio, pero no es en el laboratorio, es en campo, cuando uno hace la descripción del perfil o la clasificación del suelo, que si es un molisol, un insectisol, un urtisol, pero eso es otro cantar. No vamos a entrar, eso también es otro tema de clasificación de suelo desde el punto de vista taxonómico. Ok, eso es un poquito complicado. Hay que tener ciertas pericias para eso. Ok, continuamos entonces. Entonces, mire lo que sucede con la estructura. En este caso, podemos imaginar qué pasa cuando con el comportamiento de un suelo con el agua, ¿ve? Una estructura granular, la infiltración, que es el paso de la atmósfera al interior del suelo, es fácil, no se va a guachinar, ok, es rápido. Aquí vemos que si es prismática, es moderado, igual que blocosa, pero si es en forma de masa o laminar, es muy lento. Y eso es lo que se nos genera, que el suelo se nos encharque o no infiltre adecuadamente, demore en drenar. Y aquí está la modificación del suelo con maquinaria, un ejemplo. Y esto es lo que nosotros buscamos, que sea una estructura granular donde las raíces puedan desarrollarse adecuadamente, pero a la final el suelo va a obtener esta estructura nuevamente, o su estructura original, me refiero. En cuanto a la compactación, bueno, la compactación es la unión de las partículas entre ellas, ¿ok? La compactación ocurre porque tiene que haber dos fuerzas que obligan a que se presente. Para que ustedes lo vean o lo puedan comprender o lo puedan visualizar, voy a usar un ejemplo de la tiza. La tiza común que utilizábamos cuando éramos niños, que podía ser cuadrada o redonda, cilíndrica. Bueno, esa es su estructura, era redonda o cilíndrica, pero si yo llego y la piso, esa estructura la destruyo y se convierte en un talco. Entonces, tiene que haber una fuerza tal que me obliga a romper la estructura de ese suelo, pero también tiene que haber una fuerza que me obliga a mantenerlas juntas, porque con esa misma tiza, yo levantaba mi pie, veía que se quedaba pegada de mi zapato, porque la presión era tanto que obligaba a que esas partículas que se habían destruido permanecieran juntas. Si ven el ejemplo, pregunto, ¿ven el ejemplo? ¿Lo asocian? Sí, profe, se asocia. Ok, Se puede. Sí, bueno, profe, sí, profe. entonces eso es lo que sucede con la compactación, obliga a que las partículas se compacten y eso ocurre general, esa fuerza ocurre generalmente por el tractor, por la maquinaria, el sobrepeso y por supuesto el piso de arado con la sobrecarga animal en la superficie, ¿ok? Y eso posteriormente me va a generar, como tenemos aquí un amigo de producción animal, me va a generar que el pasto no responda adecuadamente a la fertilización o al manejo, así esté manejando adecuadamente la carga animal, pero si ya tengo un pie de arado, ya la respuesta del pasto no es el mismo, va a tardar más en crecer, en desarrollarse, y eso como un ejemplo para el caso del amigo de producción animal. Pero para los agrónomos, pues eso va a traer un problema desde el punto de vista de la circulación de agua, del aire y de acumulación de sales que vamos a ver más adelante. ¿Ok?
Si tenemos aguas que son como aquí en Venezuela y hacia el Zulia, hacia la parte de Falcón, pues son aguas salinas que a veces se utilizan o aguas pesadas y vamos a tener problemas de que se acumulen esa agua en la superficie y vamos a tener problemas de salinidad, ¿ok? Pero es por eso. ¿La compactación se destruye? ¿Se puede cambiar un suelo compacto? Sí. ¿Podemos recuperarlo? Sí, pero tarda demasiado tiempo. Eso no es de una vez. La destrucción del suelo es rápida, ¿ok? Pero la recuperación es extremadamente lenta. Eso es que quiero que lo tengan presente en su cabeza. Ninguna recuperación se hace en cuestiones de días, no. Son años que hay que trabajar para lograr el manejo adecuado o incluso hasta orgánico del suelo. Si queremos hablarlo sin uso de pesticidas o de uso de fertilizantes químicos. ¿Ok? Pero la compactación como tal, una vez que tengamos el pie de arado, tenemos que vivir con el pie de arado. ¿Podemos irlo modificando? Sí. ¿Y cuáles son esas prácticas? Bueno, vamos a discutir eso más adelante en los seminarios, pero una de eso es la incorporación de materia orgánica. Hay que incorporar materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica? Ah, todo nos sirve. Eso es parte de lo que ustedes van del temario. ¿Ok? Eso lo es parte de la discusión que vamos a dar. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Sí, Escucho. profe, sí. Mire, profe, una Sí, preguntita ya que recuerdo. Las frecuencias prolongadas de riego por aspersión en X suelo, Ujú. por lo menos en pastos, que Ok. ya tocó el tema de pastos. Cuando yo hago el corte de pasto y queda el suelo desnudo prácticamente y aplicamos riego continuo, hay compactación de suelos por Lo el que golpe puede, de... lo que pasa es que así el suelo no debería quedar completamente desnudo. Esa es la pregunta. El suelo no, así que aunque el animal esté ahí, la idea no es llegar a que eso se convierta en un polvo, Sí, sí, ¿ok? profe, lo que pasa es que la pregunta mía, disculpe que le interrumpa, la pregunta mía es en el caso de que, pues en pasturas, la carga animal normal, la frecuencia de pastoreo es normativa, el ganadero sabe, pero en el caso de las pasturas de pasto de corte, que están externos, que le dan machete a ras de piso y que queda nomás la parte radicular, ahí hay compactación de suelo cuando se aplica riego y Sí puede haber. Lo que pasa es que como está así, lo que pasa es que cuando es pasto de corte y dependiendo de pasto de corte que tenga, ¿no? Porque hay pasto alemán, que hay unos que son resistentes a humedad, otros que son, bueno, vamos a entrar que es un parque de pasto de corte normal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace el pasto de corte, la idea no es, el pasto de corte generalmente está solo, crece hasta un metro, metro y tanto, y él mismo va cubriendo el suelo con las hojas más viejas que se han secado, y eso le da cierta protección y va a incorporarse con el tiempo un poquito de materia orgánica, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo ideal no es cortar hasta lo máximo, lo ideal porque uno te espera nuevamente el rebrote, ¿verdad? lógico, profe, uno como técnico uno entiende, pero el ganadero No, se le pero bueno, hace, pero es que ahí es donde tenemos que explicarle a la gente. Vamos a suponer, ahorita voy a tocar un punto que no quería tocar ahorita en este tema, ¿no? Que es la agricultura, la ganadería regenerativa, que están hablando de mucha carga animal en poco tiempo, ¿ok? Sobre pastoreo prácticamente, ¿ok? Pero eso se puede hacer solamente en algunos suelos, no todos los suelos pueden ser el mismo manejo. Y eso es una discusión que he tenido con compañeros acá, también con personas ¿cómo es que se llama? Compatriotas tuyos allá en Colombia, porque yo le digo, depende de cada tipo de suelo. Eso no puede ser todos los suelos, como yo les dije inicialmente, hay suelos que pueden ser
muy recientes o muy jóvenes que van a ser susceptibles a la compactación, suelos moderadamente de formación, ¿verdad? Tienen, que te digo, 600, 700 millones de años y suelos que tienen miles de años. Entonces, en función de eso, vamos a ver qué tipo de manejo le podemos dar, pero no lo podemos generalizar y la tendencia es que quieren generalizar. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos que salir en este curso, que no es así. Todos los suelos es particular. Así como se maneja una unidad de producción, independientemente si es agrícola o pecuaria, cada unidad es particular. Cada una tiene unos aspectos que hay que manejar. ¿Sí me entienden? Ojo. Sí, señor, sí, señor. Ok. Ok. Entonces, pero sí se puede generar, porque dependiendo también, ahí va a determinar qué tipo de, si es con cañón, el tamaño de la dispersión del cañón, si está bien distribuido, si sale bien, porque todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No es lo mismo un tamaño de gota muy fina que un tamaño de gota muy gruesa, cuando el impacto de la gota es muy grueso. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Eso contribuye a la erosión. Pero esas son cositas que hay que manejar. Siempre hay que tener en cuenta de recordarle a las personas, no hay que dejar el suelo desnudo. Déjenlo con cierta protección. Si ustedes dejan un rebrote con 5 centímetros, no está lastimando el rebrote. No va a perjudicar el nuevo rebrote, al contrario, lo va a favorecer desde el punto de vista fisiológico. Porque usted lo que activa el rebrote es la poda, y la poda es la que uno hace cuando corta. Sí, hay una práctica muy usual que se está implementando, es la siembra de praderas con una leguminosa rastrera que sirve como cobertura Claro, los vegetal cultivos en para... asociación. Sí, señor. Sí, Vale, señor. vale, no, eso es válido. Todas esas son estrategias. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar más adelante. Ok, continuamos. ¿Estamos claros lo que es entonces la compactación? Sí, Ok, bueno, tenemos los índices estructurales. Los índices estructurales son aquellos que están relacionados básicamente con el comportamiento del agua, del aire en el suelo. Esos índices estructurales son tres: densidad aparente, densidad real y espacio poroso total. ¿Ok? Generalmente el que nosotros utilizamos siempre es la densidad aparente, porque la densidad aparente es el que nos va a indicar si un suelo está compacto o no. ¿Ok? Se hace a través del cilindro de Hoogan. ¿Ok? Esta es la forma como se determina. Las unidades, gramos sobre centímetros cúbicos, toneladas sobre metros cúbicos o kilogramos sobre litro. ¿Cómo se interpreta una densidad aparente? Y ojo con esto. Yo me estoy guiando por el libro de Eduardo Casanova, que es un libro eh, básicamente realizado acá, se llama Introducción a la Ciencia del Suelo, ¿ok? Fue realizado con vivencia y mucho trabajo de estudio en todo el país de Venezuela, en diferentes ciudades de Venezuela, y por experiencia se logró decir esto. ¿Ok? Hay densidades aparentes que sería la densidad aparente adecuada de la mayoría de los suelos, independientemente si es arenoso, franco, ronda entre 1.2 y 1.3. Eso sería lo ideal. Con eso nosotros nos podemos decir que es un suelo que no hay compactación. Si está por debajo, nos indica que es un suelo que tiene mucha porosidad. Esa porosidad puede ser por presencia de materia orgánica, por muchos de los errores que se cometen es que toman suelos o en el momento que se toma la muestra, toman parte de material que se está descomponiendo, considerándolo como suelo, y eso aumenta. Les recuerdo que para tomar la muestra del suelo se tiene que retirar todo ese material y llegar a la primera parte, ya la parte sólida del suelo. Y si nosotros encontramos que el suelo está muy poroso, está por debajo de 1.2, consideramos que puede tener está presente mucha materia orgánica, ¿ok? Pero si está por encima de 3, nos indica que hay compactación. En los suelos arenosos,
Este rango solamente en los suelos arenosos es más alto, ¿ok? Va desde 1.2 a 1.40, 1.42, incluso hay alguna bibliografía que lo ponen hasta 1.50. Es decir, en un suelo arenoso sería natural o normal estar entre un rango de entre 1.2 a unos 45, ¿ok? En condiciones de mi país. En condiciones de Colombia manejan un rango un poquito mayor e incluso esto lo amplían, este rango que yo tengo acá. Hago esa acotación porque lo van a encontrar e incluso en otras partes del mundo, en Argentina o en Estados Unidos, e incluso es mayor porque ellos pues tienen las condiciones de 4 estaciones bien marcadas y eso les va a dar suelos muy ricos en materia orgánica y por lo tanto tiene un rango superior. Aquí hay una tablita donde tenemos los suelos arcillosos, suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo franco y por supuesto la materia orgánica es baja. Cuando le digo que un suelo arenoso es alta es porque tiende a ser entre 1.2 hasta 1.45. Como le digo, pueden encontrar en la bibliografía pueden encontrar que va entre 1.2 hasta 1.50 y eso sería normal en un suelo arenoso. Pero si estamos en presencia de un suelo arcilloso y estamos con un suelo de 1.50, ahí rápidamente tenemos que decir que estamos en presencia de un suelo compacto. ¿Ok? Bueno, aquí están los diferentes métodos. Este es el que más se utiliza a nivel de laboratorio o de campo. Es más preciso, pero no quiere decir que no se cometan errores, que es a través del cilindro de Ulam. Tenemos que básicamente este es el proceso. Se empieza de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, hasta que nosotros consideremos que el cultivo va a estar presente, ¿no? Es decir, si son hortalizas, tomamos muestras de 0 a 20, es decir, de 0 a 5, de 5 a 10, de 5 a 15 y de 15 a 20. Si estamos hablando de frutales, llegamos hasta los 40 centímetros de profundidad, de 5 en 5. Tenemos el método plástico que consiste en hacer un hueco, ¿ok? Donde se coloca una bolsa y posteriormente esto que se saca de este hueco se coloca en una bolsa y ese sería nuestro peso, ¿ok? Y el volumen lo vamos a determinar agregándole la cantidad de agua conocida. Eso es una forma, ¿ok? Acuérdense que la densidad aparente es la relación peso sobre volumen. Y aquí tenemos el método de la parafina, que es el peso de la muestra, se coloca con la parafina y se sumerge. Por desplazamiento del agua, determinamos el volumen. Bueno, estos son métodos. No voy a entrar tanto porque no es la idea. Uy, ya pasó tanto. Uy, estoy tardando demasiado. Ok, bueno, en la densidad real, pues no hay tanta diferencia. Se considera que es de 2.6 a 2.7 gramos sobre centímetro. No nos va a dar una mayor información, ya que la densidad real, en su concepto como tal, es la representación de los minerales que constituye a ese suelo. En el trópico, pues el mineral que más abunda es el hierro y por lo tanto, pues tenemos este tipo de densidad que oscila por este rango, ¿ok? Pero en los suelos orgánicos, ¿ok? Tiende a ser baja. Y ya vimos el por qué, porque bueno, pesa menos, hay mayor espacio poroso y es la relación que nos va a generar. Se determina a través del método del pignómetro y el espacio poroso total, pues para determinar el espacio poroso total se necesita de ambas, tanto de la densidad aparente como de la densidad real. Y estaríamos presentando el porcentaje de espacio poroso total. Un espacio poroso total adecuado ronda entre el 65-85% de espacio poroso. ¿Ok? Tenemos la parte de color. Nosotros sabemos o hemos asociado que el color oscuro se asocia con presencia de contenido de materia orgánica. ¿Ok? Con alto contenido de materia orgánica. Y lo digo, lo hemos asociado porque en el trópico, resulta que en el trópico encontramos colores rojizos,
pero que tienen alto contenido de materia orgánica. Lo que pasa es que no se manifiesta ese color negro acostumbrado a la asociación o marrón oscuro, porque se pierde con las condiciones de los factores formadores del suelo, en este caso por cuestión del factor clima, principalmente de la lluvia. Entonces se mantiene el contenido de materia orgánica, pero el color se pierde o se lava. ¿Ok? Y eso nosotros lo utilizamos a través de una tabla llamada tabla de Muse para la clasificación. Aquí vemos diferentes tipos de suelo. Estos son y de diferentes propiedades. Esto es para explicarles que vamos a encontrar una gran variedad de suelos, desde suelos de molisoles, aquí hay acumulación de sales, hasta suelos poco evolucionados como estos que están acá de reciente formación, ¿ok? Como insectisoles, y problemas de suelo que tiene drenaje, problemas de mal drenaje por su configuración laminar, donde se van a acumular. Pero bueno, una calicata a nosotros nos permite saber si vamos a tener problemas de drenaje, de problemas de profundidad, de desarrollo de las raíces. Por eso que antes de establecer un cultivo, lo ideal es hacer calicatas, donde nosotros consideramos que puede haber un suelo diferente por vegetación, por pendiente, lo ideal es hacer la calicata y vamos a ver qué limitación natural vamos a encontrar en ella para ver cómo la vamos a manejar o qué aspectos vamos a aplicar. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? Sí, profe, y por eso que también se realizan las pruebas de infiltración. Claro, ¿ok? Sí, señor. Eso también es necesario, ¿no? Pero como yo te digo, antes de realizar hay que ver cuál es la limitante, porque si tú tienes aquí un suelo de este tipo y le haces la prueba de infiltración, eso va a tardar millones de tiempo así. Va a ver que rápidamente te va a decir, mira, que vamos a tener un problema de agua. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Con drenaje interno? Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, porque todo eso depende si el suelo lo permite. ¿Sí me entiendes? Si las condiciones, porque drenar un suelo pues, tendríamos que hacer muchos drenajes muy cerca uno de otro. ¿Sí me entiendes? Tendríamos que hacer surcos, llenarlos de piedra, y hacerlo con una cierta pendiente para tratar de sacar esa agua, pero tenemos aquí un problema de condición de humedad muy fuerte. Ah, pero que vamos a sembrar arroz. Ah, ese es el suelo ese es el ideal, no hay problema. Vamos a tener pasto tanner. Bien, no hay problema. Ok, vamos a tener pasto resistente a la humedad, adecuado para ahí no hay problema. O un cultivo adecuado para la humedad. ¿Estamos claros? Sí, no. Ok, bueno, este, tenemos otras propiedades como la temperatura, ok, la humedad. Hay aparatos, hay equipos que nos los permiten determinar rápidamente. Y vamos a ver que la temperatura del suelo está involucrado también en el tiempo de germinación, en el desarrollo radicular, en el crecimiento de los microorganismos que se van a formar alrededor de ellos. Entonces, al tener un clima adecuado, una temperatura adecuada, que no esté completamente a disposición del suelo, hacia un suelo desnudo, pues eso sirve de esterilización natural. Si en el momento que estamos preparando el suelo, pues estamos volteando lo que estaba abajo hacia arriba y podemos contribuir a eliminar ciertas plagas porque llegan los pajaritos que se van a alimentar de todos esos organismos, pero también vamos a ver cierto cambio de la temperatura. Entonces tenemos que relacionar la temperatura con la humedad del suelo, ¿ok? Para que los organismos benéficos que quedan acá se puedan manifestar y contribuir a la mineralización de los nutrientes y la planta los pueda aprovechar en el momento de que tenga sus raíces primaria, principal o secundarias bien desarrolladas y aprovechar esos nutrientes. Aquí vemos el efecto de la temperatura rápidamente en unos trabajos. Vemos que si las temperaturas son muy altas, mira el desarrollo de la planta.
el sistema radicular es un problema, solamente se va en raíces principales, no de absorbente. Lo ideal es que una planta tenga este tipo de raíces, donde el 80% de las raíces estén alrededor de los 20 centímetros del suelo o en los primeros 10 centímetros del suelo, dependiendo si es hortalizas o frutales. ¿Ok? Entonces vemos que la temperatura adecuada es entre 15 y 20 centímetros, incluso se puede llegar a 25 centímetros. También vemos que en cuanto a los organismos solubilizadores que me ayudan a transformar aquellos elementos inorgánicos en orgánicos, pues también tiene cierto comportamiento a una temperatura. Algunos están por encima, y entonces hay que buscar ese equilibrio. ¿Ok? No tenemos que dejar eso por eh, olvidarnos de la temperatura del suelo, y más en invernadero, ¿no? Ok, rápidamente voy a parar la clase porque ya me apareció aquí que me queda muy poco tiempo y continuamos con las propiedades químicas. Ok, profe. Ok.